Hallazgos del informe titulado Vidas interrumpidas, el régimen de excepción y la ruptura de los proyectos de vida. Es un honor contar con su presencia en este evento. Para iniciar este espacio, le cedo la palabra a Gabriela Santos, directora del IDUC. Bienvenida. Muchas gracias, estimadas y estimados. Buenos días. Muchas gracias a quienes nos acompañan presencialmente, así como a quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo. Es un honor para mí darles la bienvenida a este espacio de reflexión y análisis en este evento que tiene dos partes. En una primera conversaremos sobre algunos hallazgos del informe Vidas Interrumpidas, el régimen de excepción y la ruptura de los proyectos de vida. Y en un segundo momento daremos paso a la presentación del corto documental del movimiento de víctimas del régimen, Movir, una lucha por la libertad, que ha sido posible gracias al testimonio valiente de víctimas y al apoyo de la organización PAN para el Mundo. En el marco de las medidas adoptadas por el Estado de El Salvador y particularmente bajo el régimen de excepción, miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, lo que ha provocado una ruptura significativa en las vidas de aquellas que han sido afectadas, así como de sus familias y comunidades. Este régimen ha causado una serie de violaciones a los derechos humanos, impactando en la libertad, la dignidad, el bienestar y la salud de las personas detenidas y sus familias, y representando un obstáculo significativo para la reintegración social de las personas liberadas. Esto incluye afectaciones diferenciadas a las mujeres por las diversas violencias ejercidas por el Estado. Los hallazgos no solo ofrecen una mirada crítica a las implicaciones de estas políticas, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la justicia, la dignidad humana y los derechos fundamentales que deben prevalecer en cualquier sociedad. La detención arbitraria no solo interrumpe la libertad de quienes son víctimas de ella, sino que impacta profundamente en su identidad, sus proyectos de vida y su capacidad de contribuir al bienestar de sus familias y de la sociedad en general. A través de estos hallazgos buscamos visibilizar estas realidades, documentar testimonios, evidenciar las consecuencias del régimen de excepción y sobre todo, como este espacio, generar el diálogo y la búsqueda de soluciones que permitan restaurar los derechos vulnerados. Actualmente, según datos oficiales, hay más de 8,000 personas liberadas en el marco del régimen de excepción, a quienes, como es sabido, las autoridades se han referido como el margen de error. En ese sentido, el problema fundamental que tenemos hoy en día en el marco del régimen de excepción respecto de estas personas es que ellas continúan como procesadas, sin ser sobreseídas o declaradas inocentes, lo que implica que no son reconocidas como víctimas por parte del Estado, lo que complejiza todo lo relacionado con resarcir daños tanto físicos como morales causadas a ellas y a sus familias. Por ello, es necesario reconocer a las víctimas de detenciones arbitrarias y emprender medidas para su reparación integral, que es lo que necesitamos. Las familias de personas detenidas y liberadas han dedicado tiempo y recursos para atender a sus familiares y estos esfuerzos les han representado grandes pérdidas, no solo materiales, sino también emocionales, al punto de que muchas de las familias entrevistadas mostraron agotamiento y expresaron una incapacidad para poder retornar a su situación previa al inicio del régimen de excepción, teniendo en cuenta que muchas de estas familias también se han visto perjudicadas por la violencia estructural que ha afectado al país a lo largo de la historia. Agradecemos profundamente a todas las personas que han hecho posible esta investigación, en particular a todas las víctimas, que a pesar del dolor y la injusticia, nos brindan su testimonio y su esperanza de justicia. Su valentía y su resistencia son la base de los hallazgos de este informe y de la lucha por la dignidad de todas las personas. Les invito a que durante esta presentación reflexionemos juntas y juntos sobre las implicaciones del régimen de excepción, pero también sobre el camino hacia la restitución de los derechos y la construcción de un país en el que todas las personas, sin excepción, puedan ejercer plenamente su libertad y sus proyectos de vida. El desafío que enfrentamos es grande, pero el compromiso con los derechos humanos sigue presente como siempre y es nuestro horizonte. Les agradezco nuevamente su presencia y participación en este acto, en el que también se está estrenando Roberto López, quien es sociólogo y académico de muchos años en esta casa de estudios, como coordinador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, Gabriela. A continuación, Roberto López, coordinador del OUDH, presentará los principales hallazgos del informe. Bienvenido.
Bueno, tengan todos y todas muy buenos días. Un gusto saludarles. En nombre del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, realmente nos complace tenerles con nosotros acá y también a quienes nos están siguiendo por la transmisión. Lo que ahora vamos a presentar es el resultado de un proceso de investigación basado sobre los testimonios de personas que permanecieron detenidas bajo el régimen de excepción y que luego pudieron salir bajo medidas sustitutivas, y también los testimonios de familiares que han tenido que pasar por esta experiencia y que tienen mucho que decir al respecto y que nos debería de servir para reflexionar profundamente y no perder de vista estas experiencias que ahora tenemos en nuestra sociedad y que nos deberían de poner a trabajar mucho más en la vigilancia y en la exigencia de nuestros derechos humanos. Paso entonces ahora a presentar los principales resultados de este proceso. En primer lugar, quiero señalar algunos aspectos sobre el régimen de excepción que consideramos es importante no perder de vista. No es algo nuevo lo que vamos a decir, pero sí es algo que debe ponernos a reflexionar mucho en ese sentido. Hay que tener en cuenta que el régimen de excepción lleva ya una buena cantidad de meses de implementación y los resultados nos muestran que el control en los territorios y la percepción y la idea misma de la seguridad pública se han modificado, alterando su significado. Eso es innegable. Pero sobre esto hay que también darnos cuenta que sobresale la idea de que solo puede haber seguridad si se procede arbitrariamente, autoritariamente y si se restringen los derechos. Esa es una idea a la cual hay que tener mucho cuidado, ¿no? En ese sentido, porque está predominando mucho esa idea. Si vemos esto del régimen de excepción en términos de políticas públicas, se ha tergiversado el criterio de justificación y de evaluación de su efectividad. ¿En qué sentido se ha tergiversado? Bueno, su recurrente prolongación es en realidad una señal de fracaso, pero se le quiere mostrar como una política exitosa y que por eso es necesario mantenerla activa. Eso es importante no perderlo de vista, porque en términos de políticas públicas, una política que realmente es exitosa debería de estar resolviendo el problema lo más pronto posible, ¿ya? Y no tener que estarla manteniendo vigente por un tiempo muy prolongado. Eso es importante no perderlo de vista porque, como digo, ha tergiversado la manera como estamos evaluando y cómo estamos valorando la efectividad del régimen de excepción en términos de política pública. Vamos a hablar un poco sobre las condiciones penitenciarias que los testimonios nos han mostrado, en tres sentidos. Primero, sobre el acceso restringido a servicios básicos como agua y alimentación. Los testimonios nos señalan que en los centros penitenciarios el agua no es apta para el consumo humano. Eso, como sabemos muy bien, ya representa, digamos, una tremenda violación a los derechos humanos y, por supuesto, una afectación muy grande sobre la condición de salud de las personas. La alimentación que se está sirviendo es carente de nutrientes y, además, en mal estado, de acuerdo a lo que nos han manifestado en las entrevistas. Por otra parte, la manipulación de paquetes proveídos por familiares, primero se entregan de manera incompleta a las personas que están detenidas. La entrega misma se resuelve parcialmente porque las carencias en los centros penales siguen siendo evidentes. Y a pesar de la manipulación amañada que hay de los paquetes familiares, su entrega pues está sirviendo al menos como señal de comunicación indirecta entre las personas privadas de libertad y sus familiares. Es decir, solo el hecho de recibirlos, por lo menos es señal de que alguien está pensando en su condición y está tratando, digamos, de transmitirle alguna señal de esperanza, diríamos. Luego hay una exposición a sucesos traumatizantes durante la detención, ¿ya? Hay aplicación de rutinas
para mantener un estado de alerta constante, incluso en horas nocturnas y en la madrugada. Se observan fallecimientos por negligencia del Estado, lo cual, por supuesto, es una experiencia sumamente traumatizante. Se experimentan diferentes tipos de violencia física, psicológica, sexual, etc. Y hay una incomunicación total y prolongada, ¿ya?, que también, por supuesto, tiene efectos traumatizantes muy fuertes. En cuanto a afectaciones psicosociales de personas en libertad con medidas sustitutivas, los testimonios, las entrevistas que hemos logrado hacer, nos señalan tres, digamos, dimensiones de estas afectaciones: en la esfera individual, en la esfera familiar y en la esfera pública. Sobre la esfera familiar, decir muy rápidamente que hay mucho miedo, hay tristeza, hay angustia en las personas cuando narran su experiencia, y hay tendencias suicidas incluso, ya cuadros de depresión y ansiedad, y una sensación de fracaso por tener que iniciar la vida desde cero. Luego, en la esfera familiar, hay una percepción de ser una carga para el grupo familiar. Hay una impotencia al no poder aportar económica y materialmente en el hogar, y eso ha llevado a que en algunos casos las personas tiendan al aislamiento social. En cuanto a la esfera pública, hay también testimonios que hablan de discriminación y estigma. Hay un desplazamiento forzado interno por no poder soportar precisamente esta estigmatización. Hay un aislamiento social y hay una desarticulación comunitaria, sobre todo cuando se trata de personas que habían mantenido vínculos o habían sido muy activos, muy activas comunitariamente, y que con esta misma estigmatización que ahora tienen, no han podido manejarlo y han preferido desarticularse, digamos, desconectarse de esa vida comunitaria que habían mantenido antes. El otro aspecto que también ha resaltado en este estudio son las dificultades en la inserción laboral de las personas que pasan ahora a medidas sustitutivas. Y hay distintas barreras que hemos identificado y están enlistadas en esa tabla que se muestra, y las leo muy rápidamente. Una primera barrera es sobre el perfil que la persona ahora tiene, ¿ya?, sobre todo por los antecedentes policiales con los que ahora debe cargar, digámoslo así, con su vida. Luego, una barrera que tiene que ver con su estado de salud, sobre todo por problemas hormonales, infecciones en la piel, pérdida de peso o problemas relacionados con la salud mental, como depresiones o ansiedades, que también les impiden, digámoslo así, esa interacción social que se podrían tener en el ámbito laboral. Luego hay un estereotipo también con el que se carga y que lleva, en el caso de las personas que se dedican a actividades empresariales o actividades comerciales por cuenta propia, digamos, que hay una pérdida de clientes por los antecedentes policiales que ahora la persona tiene. Luego una barrera de tipo económica, sobre todo que tiene que ver con dificultades financieras para mantener un negocio, por ejemplo, ¿ya?, por el tiempo prolongado que han permanecido en privación de libertad. Y una limitación profesional que se traduce en un impedimento para viajar al interior o para viajar fuera del país y para también poder realizar trabajos inferiores a su educación y capacidad. Esta barrera, digamos así, que hemos identificado, están generando muchos problemas para la reinserción laboral de las personas. Con respecto a la interacción con el sistema de justicia, hay tres aspectos que queremos destacar. Uno sobre detenciones arbitrarias, otro sobre las condiciones infrahumanas en los centros penitenciarios, que ya hemos señalado antes, pero que también, digamos, en el ámbito de justicia deben también ser abordadas, y el limitado acceso a la justicia misma.
A partir de los testimonios se documenta una falta de garantías procesales básicas, ausencia de órdenes de detención, ya también, digamos, insuficiente fundamentación adecuada en las capturas y un acceso limitado o nulo a defensa técnica. Por otra parte, las experiencias recopiladas dan cuenta de procedimientos arbitrarios por parte de autoridades, una criminalización injustificada y una ausencia de procesos judiciales transparentes. Eso en detrimento del derecho a las garantías judiciales de las personas detenidas. Y luego, estas prácticas no solo transgreden la normativa nacional e internacional, sino que también perpetúan un sistema que no ofrece respuestas adecuadas a las víctimas. Luego vamos a mostrar también esas afectaciones que ha tenido en la familia esta experiencia de las detenciones arbitrarias y de luego de la liberación bajo medidas sustitutivas. Y esto lo presentamos en dos sentidos, ¿no? Durante la detención y la privación de libertad, o en dos momentos, digamos, ¿no? Y luego, cuando ya la persona sale con medidas sustitutivas. ¿Ya? Para la familia, esos dos momentos han representado retos y desafíos sumamente fuertes, digámoslo así. Durante la detención y privación de libertad, primero hay que destacar que hay un desconocimiento de las causas, de los traslados y del paradero de su familiar. Por otra parte, hay una incertidumbre sobre la situación legal, sobre la condición de salud y el estado de la persona privada de libertad. Hay una incomunicación y una nula interacción personal, y hay gastos imprevistos por movilización, por representación legal, por manutención de la persona privada de libertad, sobre todo en el tema de paquetes, de medicamentos y de alimentación que se debe proveer para estas personas, dado que el Estado no lo hace de manera satisfactoria. Eso se traduce en afectaciones generales, que voy a leerlas rápidamente, pero que es bueno que tengamos muy presente en esto. Hay un debilitamiento del tejido social y del tejido comunitario. Hay una fragmentación familiar por la detención de uno o varios miembros de una misma familia. Hay una suspensión de proyectos de vida, personales y familiares. Hay una modificación forzada en las tareas de cuidados. Hay una acentuación de dificultades económicas. Hay un deterioro de la salud mental y física de la familia, no solamente de la persona que ha pasado por esa experiencia de privación de libertad, sino del conjunto familiar. También se pueden ver ese tipo de afectaciones. Hay casos de desplazamientos forzados, hay estigmatización y marginalización social, y hay afectaciones socioafectivas y educativas de la niñez y de la adolescencia que está vinculada familiarmente con la persona privada de libertad. Luego, cuando ya se pasa a la etapa de medidas sustitutivas, también hay que tomar en cuenta lo siguiente, sobre todo en lo que tiene que ver con el seguimiento y la atención que se le da a la persona liberada. Y en esto hay que señalar lo siguiente: hay procesos judiciales previos, como el habeas corpus, la presentación de testigos, las fianzas, etcétera, que la familia debe buscar cómo resolverlo o cómo buscar apoyo para resolverlo. Y luego, posterior a la liberación, en lo que tiene que ver con firmas en juzgados y audiencias, que también la familia da, digamos, como un seguimiento o un apoyo para la persona que ha salido. Eso también lleva a gastos por necesidades básicas, como medicinas, tratamientos médicos, o para movilizarse y para buscar, digamos, o mantener la representación legal en estos casos. Y luego una suspensión o una alteración de proyectos de vida por apoyo, atención y acompañamiento constante de la persona liberada. Es decir, todo este acompañamiento implica tiempo, ¿ya? Implica dedicación, y eso, por supuesto, se le quita a otras actividades que normalmente las familias o los familiares, las familiares debían de hacer antes.
Luego, en cuanto a la salud mental y física en el grupo familiar, es importante tener en cuenta lo siguiente. Hay ansiedad por demoras en los trámites judiciales necesarios para la liberación. Hay angustia emocional por el riesgo de muerte del familiar o de la familiar antes de la liberación. Hay una impotencia ante el estado de deterioro de la condición física de su familiar. Hay una zozobra constante por la posibilidad de una reprivación de libertad de su familiar. Hay un cansancio por el incremento significativo en las tareas de cuidado en atención a la persona liberada. Hay un desgaste emocional en la familia, sobre todo por el esfuerzo de asimilar la experiencia de la prisionalización por la que se ha pasado. Y hay un estrés familiar y personal por el proceso de reintegración social de la persona y de la familia misma en esa nueva condición en la que se encuentra. Con todo esto, vamos a presentar las conclusiones a las que llegamos con este estudio. Primero, a partir de los testimonios, se evidencia una falta de garantías procesales básicas, como la ausencia de órdenes de detención, una inadecuada fundamentación de las capturas y acceso limitado o nulo a defensa técnica. Las experiencias recopiladas nos dan cuenta de procedimientos arbitrarios, criminalización injustificada y ausencia de procesos judiciales transparentes. En detrimento, todo esto, del derecho a las garantías judiciales de las personas detenidas. Por otra parte, las víctimas muestran afectaciones a nivel psicoemocional que derivan de experimentar de manera latente emociones como el miedo, la tristeza, la angustia, la culpa e impotencia. El régimen de excepción ha tenido un impacto negativo no solo en los derechos humanos de las personas detenidas, sino en su integración a la vida social y laboral. La falta de apoyo estatal y las barreras sociales y laborales dificultan enormemente el proceso de reintegración a un empleo y a la misma sociedad, lo que podría estar contribuyendo a un ciclo de violencia y de exclusión social que busca mitigar el gobierno actual. Por otra parte, en lo que respecta a las condiciones de salubridad de los centros penales, los relatos evidencian un abandono institucional que se refleja en las carencias, tanto en atención médica básica y especializada, ya como falta de acceso a medicamentos, desatención en el tratamiento de enfermedades y emergencias, como las condiciones infrahumanas al interior de los centros penitenciarios que agravan enfermedades preexistentes y que contagian a quienes llegan en un buen estado de salud, digámoslo así. Por otra parte, las familias enteras se han visto forzadas a reubicarse por temor o a que se encarcele nuevamente a sus seres queridos, lo que ha llevado a abandonar sus hogares, a sus negocios y sus comunidades. Muchas familias aún permanecen fragmentadas, esperando por la liberación de sus seres queridos y luchando por reconstruir su estabilidad emocional y económica. Todos estos factores interrumpen y destruyen los proyectos de vida y las aspiraciones personales, familiares y laborales de las personas liberadas y sus familias. Y con esto pasamos a un conjunto de recomendaciones que también es bueno tener en cuenta. Primero, pues es importante reconocer a las víctimas de detenciones arbitrarias y emprender medidas con políticas públicas apropiadas para su reparación integral en vista de la gravosa experiencia de privación de su libertad por periodos de tiempo indefinidos, sin posibilidad de contacto con su grupo familiar, asistencia técnica, condiciones infrahumanas de reclusión que tienen secuelas tanto a corto como a largo plazo. Ante la vulnerabilidad e incertidumbre de las personas liberadas, es urgente que el gobierno implemente programas de apoyo para la inserción social y laboral de estas personas, proporcionando capacitación, subsidios e incentivos, y también procurando la construcción de acuerdos con el sector empresarial para la contratación de estas personas liberadas del régimen de excepción. Finalmente, implementar estrategias que reduzcan el hacinamiento al interior de los centros penales por medio de la utilización de la detención provisional únicamente como una medida
de último recurso y en aquellos casos que el imputado o imputada corra el riesgo de eludir el proceso judicial. Por otra parte, también garantizar que en el caso de las mujeres bajo custodia estatal únicamente sean supervisadas, revisadas y atendidas por personal de género femenino, tanto en el procedimiento de detención por parte de la Policía Nacional Civil como al interior de los centros penitenciarios, además de brindar atención diferenciada a las mujeres en estado de embarazo y establecer áreas o centros específicos para su resguardo. Es importante implementar programas de fortalecimiento de capacidades en el personal penitenciario en lo relacionado a derechos humanos de las personas privadas de libertad. Sobre todo, también tener en cuenta grupos en condición de vulnerabilidad y aplicar protocolos de actuación apegados al debido proceso para garantizar condiciones dignas y humanas a dicha población. Y hay que dejar sin efecto el régimen de excepción en razón de haber superado las circunstancias contempladas en la Constitución que avalan su aplicación y permanencia, restituyendo las garantías procesales y derechos fundamentales. Además, es necesario formular políticas de seguridad alternativas a las detenciones masivas que permitan con certeza a aquellas personas que sí han tenido participación en delitos. Con esto nosotros queremos reiterar, digamos, este llamado a que no perdamos de vista también a estas personas que ahora han sido liberadas bajo medidas sustitutivas, porque hay mucha atención y por supuesto que debe seguirse le dando mucha atención a las personas que siguen detenidas bajo el régimen de excepción sin tener certeza de cuál es su, digamos, la justificación de su detención. Pero también debemos poner atención a estas personas que están saliendo y que no están encontrando un panorama para nada favorable para su reinserción en la vida social y productiva del país. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Compartimos que el informe completo lo puedan encontrar a partir de mañana en nuestro sitio web oudh.uca.edu.sv. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, les pedimos que levanten su mano y esperen a que les faciliten el micrófono para que de esta manera pueda ser mejor escucharles. Muy buenos días. Yo vengo a exponer mi caso. Desde el año pasado, en octubre, me dieron la orden de libertad de mi hijo y hasta la fecha no he visto efectivo. Yo no sé si él estará con vida o no sé de él. Y yo acudo a la fiscalía y no me da respuesta. Yo no sé si estará vivo o ya no, y yo ya me siento. Ya como económicamente yo siento que hoy tiene 2 meses que ya no le dio dejar paquete porque ya me canso. He prestado dinero, ya no puedo pagar, ya no me quieren prestar y yo ya no hay cómo hacer. Y yo le pido al presidente que libere a mi hijo porque él no es culpable de nada. Si él fuera culpable, diera yo pues lo que sembró hasta el hoy, pero ante Dios mi hijo no ha hecho nada. El único delito de nosotros es ser pobres. Ese es el delito que tengo porque mi hijo no tiene un título, pero sí él trabajaba a lo que le llamaran, él trabajaba. No se puede que tenga un título universitario porque he sido y sigo siendo pobre. Mi hijo solo estudió 6º grado, pero de allí no quiere decir que él no trabajaba. Él trabajaba en construcción, en aires acondicionados, lo mandaban a llamar con señores que él conocía. Y yo no sé por qué de la casa lo llegaron a traer de repentinamente a las 5:30 de la tarde, el 10 de mayo del 2022. Desde esa fecha, yo no lo he visto. No sé cómo estará cuando lo capturaron. Así estaba como está en la foto que tengo aquí. Pero hasta la fecha yo no sé. Y yo pregunto que me den información. No me da respuesta. La abogada la abogada de la Procuraduría me dijo que viniera hasta el 2026 a preguntar. Y ya no estuviera preguntando. Así que yo ya no he venido a preguntarle porque ella no me da respuesta. Y mi testimonio es que quisiera
este presidente no me devolviera a mi hijo, porque gracias a tantísima gente pobre que hay en este país, él está sentado en la presidencia donde está. Porque la mayoría de gente que le dio los votos era gente como yo, pues, ilusionados que iba a haber una mejoría para la gente pobre, pero nunca los imaginamos que si nuestros hijos los iba a quitar de una manera arbitraria, porque no investigó él a llevarse a las personas que de verdad son, y los que de verdad son, él los cubre, él mejor los manda para otros países, los que de verdad son, y él se ha ensañado como que con la gente pobre, como lo soy yo, y son muchos quizás. Y ese es mi testimonio que yo le exijo, no le pido de favor al presidente, yo le exijo que libere a mi hijo, que se compadezca de mí, que yo ya prácticamente yo ya no hay que hacer para mandarle su paquete, ni abogados particulares para pagar. ¿Y qué va a hacer de mi hijo? Sería que ya nunca lo voy a volver a ver desde el 10 de mayo de 2022. Creo que no es justo lo que está haciendo ese hombre. Corazonado, quizás él dice que cree en Dios, pero es mentira. Si él creyera en Dios, se pusiera la mano en la conciencia y a castigar el que debe, no el que no debe. Gracias. Buenos días, Gabriela Sandoval de Mágico TV. Quisiera consultarles acerca de cuántos testimonios son los que los que obtuvieron ustedes, y para Sonia también quisiera saber qué tan importante es para Movir la presentación de este informe, y también tengo entendido que van a presentar un video, ¿verdad? Entonces quisiera saber acerca de ese video también. Buenos días, ¿verdad? Creo que, pues, el combate a la delincuencia creo que lo podemos avalar, ¿va? Pero no basado en la violación a derechos humanos de las personas inocentes, ¿va? Y que como muchos o como movimiento Movir podemos respaldar con suficientes arraigos que tenemos de nuestros familiares, ¿va? Y que son los que un juez no puede validar. En el caso mío propio, la abogada hizo la solicitud el 20 de julio del 2023 como un estudio de medicina legal, ¿verdad?, para su estado de salud. El 5 de septiembre de este año, del 2024, hicimos una solicitud de prueba de vida, la cual nos resolvieron, porque cuando yo fui a dejar el documento me dijo el secretario del juzgado que era extraño que no me habían resuelto a la abogada desde julio del 2023, ¿verdad? Entonces, el 15 de octubre del 2024 dieron un documento que sí habla de un estudio médico por medio de medicina legal, ¿verdad? Lo cual le podríamos llamar una prueba de vida, pero sí habla de un detalle médico, pero no veo yo que tenga una hora y una fecha específica que me diga el día que fue realizado. Entonces, esa es una de las tantas circunstancias que estamos pidiendo como prueba de vida, pero que nos dan un documento, pero no respaldado, repito, ¿va?, con la hora que fue realizado y el día que fue hecho por el médico de medicina legal. Entonces, pienso que son parte también de las arbitrariedades que se dan, porque como que fuera un copiar y pegar, ¿verdad?, de ciertas cosas, y que no nos valida esa prueba de vida, porque muchos vamos a dejar paquetes, sí, inclusive hacemos depósitos, digo, y pues lo más que recibimos en un penal es el sector, la celda y el módulo donde está un papelito, que esa es la esperanza que nosotros tenemos, que gracias a Dios esperemos que pueda estar con vida, pero que no nos deja certeza de que pudiera continuar viviendo. Y creo que es esa zozobra que vivimos todos, porque no tenemos más allá de ninguna comunicación. Mi hijo hace poco cumplió 23 meses con días, ¿verdad?, de estar detenido, y contamos con los suficientes arraigos que le digo yo que son aquellos que comprueban y fundamentan, ¿verdad?, la vida social, laboral, económica y educativa de una persona inocente, ¿verdad?, no de un delincuente. Entonces, gracias a ustedes también, va, como IDUCA, por todas las situaciones que nos hacen, y que ha sido una de las instituciones que también me ha brindado bastante apoyo. Gracias.
Buenos días. Mi hijo Ronald Antonio Aparicio Fuentes fue detenido el 15 de mayo de 2022. Él trabaja de seguridad. A él lo fueron a buscar el día 14 en la noche, pero no lo encontraron, andaba trabajando. El día 15 llegaron a traerlo, él estaba con la familia. Y él estaba descansando porque él trabajaba de seguridad de 24 horas. El día 15, él estaba descansando con su familia, con su compañera Vivi y sus hijos, y a él lo encontraron, y él no llevaba ningún papel cuando él llegaron. Entonces, y le dijeron que se lo iban a llevar. Ella es la compañera de vida, ¿verdad? Y a ellos los encontraron, y entonces dijeron que a él no la dejaron que oyera lo que le iban qué es lo que platicaron con mi hijo, ¿verdad? Porque yo soy la mamá. Solo se lo llevaron y le dijeron que era cosa personal con él. Ella no oyó todo lo que le dijeron. Y se lo llevaron el 15, y lo que decían que a él se lo llevaron en la cancha. De la cancha se lo llevaron, pero él se lo llevaron de la casa el día 15. Entonces, a él le hicieron una audiencia el 7 de septiembre del año 2023. Después le hicieron la audiencia, después se lo lleva el 11 de diciembre del año 2023, le dijeron, porque Cámara lo tuvo 3 meses, Fiscalía, entonces que lo iban a investigar. Entonces el 11 de diciembre del año 2023 nos avisaron que podíamos pagar, porque hemos pagado un fianza de $1,000. Nosotros somos unas personas honradas, pero prestamos ese dinero para ir a pagar el día 12 de diciembre, que nos dijeron que él con bebidas iba a salir el 12 de diciembre del año 2023. Nosotros bien contentos, ¿verdad? Porque el 12 fuimos a pagar esos $1,000. El día aquí le dijeron que le daban 3 días para que a él lo dieran. Nosotros el 15 de diciembre contentos íbamos para el penal porque dijeron que a traerlo, porque él está en Izalco. Sucede que fuimos a aquella alegría porque nosotros a traerlo les dijeron que le lleváramos ropa y todo. Y resulta que cuando llegaron les dijeron que ellos no sabían nada, porque como cuando uno va a preguntar, ellos dijeron que allí ellos no le habían dicho nada hasta este momento. Eso es bien triste cuando uno va con aquella alegría y que le digan que ellos no saben nada. Después nosotros nos pusimos tan tristes, ¿verdad? Llegar allí no había nada. A este momento, cuando en el año 2024 me volvieron a agarrar de regreso estando en el penal, lo que decía allí que él andaba ahí perdido por las colonias de Sonsonate, y lo volvieron a agarrar, y el 19 de marzo del año 2024 le hicieron otra audiencia, él quedó libre otra vez porque el juez no le hallaba nada. Entonces, hasta este momento no hay respuesta. El 20 de septiembre le hicieron otra audiencia de parte de los abogados del gobierno, ¿verdad? El 20 de septiembre él ha quedado libre y allí dice el papel que él tiene 3 cartas de libertad, y a este momento nosotros no vemos nada de respuesta. Nosotros estamos angustiados porque no hay respuesta de nada, y él dice ahí que está libre, como nosotros cuando vamos a darle el paquete solo nos dan un papelito que si ahí está. No sabemos si tan cierto será, ¿verdad? Porque nunca no hay respuesta, pues nosotros estamos tan angustiados porque ya con 3 cartas de libertad y no hay nada.
Sí, muy buenos días. Mi nombre es Leticia Paniagua de Luna. Mi hijo se llama Roberto de Jesús Luna. Un joven que fue llevado de su lugar de trabajo. Ellos son 11 hombres, 3 mujeres, que fueron llevados de su lugar de trabajo en un bar y restaurante. Él trabajaba en ese lugar para seguir estudiando. Él estaba estudiando y se graduaba en mayo de radiología e imágenes. Le truncaron toda una vida. Mi hijo, pues, estaba en ese lugar. Llegaron, según lo que cuentan las otras personas, llegaron y le dijeron que dónde estaba la dueña del bar. Ellos no sabían. Mi hijo tenía 3 meses de haber llegado allí a trabajar. Porque como pobres que somos, tenemos que buscar la superación. Él trabajaba allí para superarse. Y se lo llevaron el 7 de mayo del 2022. Hasta esta fecha, yo no sé, pues, de qué tanto lo acusan cuando él, desde los 12 años, trabajaba para ayudarme como madre soltera que soy. Él, antes de los 12 años, repartía lo que eran las resmas de papel a los canillitos con un señor. Desde las 2 de la mañana se levantaba. Y él así fue su vida trabajando. Nunca mi hijo ha pertenecido a nada. Se dedicaba a estudiar, salió con honores y con una beca de la Escuela Técnica para la Salud. Él es enfermero y su mayor ilusión era seguir estudiando y ser una persona útil para el país. Él se lo llevaron y es lo que dicen que por asociaciones ilícitas, cuando él nunca ha pertenecido a nada. Pues nos dejaron desamparados porque él era mi mano derecha. Gracias a él tengo donde vivir, porque los dos hemos luchado para tener, porque en este país la juventud la quieren exterminar, quieren dejar solo ancianos y les han puesto de todo cuando no hay nada que los acuse. Hoy, pues mi hijo, me hablaron de que mi hijo lo habían visto en el hospital Sacamín. Yo fui corriendo a ver, lo pude ver de lejos, porque yo pregunté si me podía acercar, y el señor que estaba ahí en el hospital de la Sacamín orientando para que la gente pase consulta, me dijo que si yo me acercaba a él, decían los custodios, que le dan 24 horas de estar encarcelados, sin ver la luz del día y sin comer, porque uno como familiar los llega a ver. Entonces lo logré ver de lejitos. Luego me hablaron de lo que es una óptica, diciendo que mi hijo lo dejaron entrar a ellos y mi hijo necesita lentes, porque ahora él necesita lentes porque lo dejan salir. Él está yendo a hacer prácticas porque él es enfermero, los llevan a un hospital, no sé a cuál hospital, a trabajar, y entonces él ahora necesita lentes. Cuando lo vi en el hospital, yo pregunté al doctor que de qué lo habían atendido, preguntando en trabajo social, y me dijeron que ahora está padeciendo de tiroides, cuando mi hijo no padecía de nada. Entonces, yo digo, ¿por qué no capturaron a las personas que sí saben que eran delincuentes? Cuando existe una base de datos, yo trabajaba antes en migración, fui despedida de ahí, porque mi hijo está preso. Entonces, hay una base de datos que mantiene la policía, y ahí saben quiénes son los delincuentes. ¿Por qué ir solo a agarrar como los pollitos a estos jóvenes y tenerlos ahí retenidos cuando ellos eran el futuro? Entonces ahora en nuestro país está prohibido ser joven, está prohibido ser mujer, y si eres joven mucho menos. Antes teníamos miedo a las pandillas, ahora le tenemos miedo a la policía, porque hasta la misma policía viola a las niñas, saquea nuestras casas
y seguimos sufriendo esa delincuencia por la cual decían que ahora estamos protegidos. No, este señor no quiere a los pobres. Él quiere exterminarnos y a nuestra juventud mucho más. Yo pido justicia, pido que a mi hijo sea sacado de ahí donde está, porque él es inocente. Muy buenos días a todos. Agradecer este espacio que nos ha permitido manifestarnos como víctimas del régimen, porque no solo son nuestros familiares, sino que también somos nosotros. ¿Por qué? De llevar una vida común y corriente, trabajando cada quien en su espacio, de pronto sin creer que con el régimen de sección iban a caer todos los delincuentes. Nunca creímos, creo, y lo generalizo porque creo que todos los que estamos acá, nunca nos imaginamos que el régimen de sección nos iba a atrapar a nosotros. Y con eso nos ha hecho un gran daño. Primero, somos latinos, donde la familia es tan importante y de pronto nuestros familiares secuestrados sin saber si están vivos o están muertos, ya lo manifestaron acá muchas compañeras. Lo único que nos mantiene con esa esperanza es ese zipper y esa celda y ese sector, o no sé cómo se llaman los otros lugares, los otros penales donde están, pero de ahí, de lo contrario, no sabemos si están vivos, si están muertos, cómo están. Y nosotros aquí afuera, estigmatizados, porque hasta veces, hasta la misma familia, el fulano andaba en tal cosa y no sabíamos, o la fulana. Y no, es un régimen de sección asesino que nos está asesinando. ¿Cuántos no ya se enfermaron por la falta de no saber cómo hacer? Muchos, pues hasta a veces ni se sabe con las amistades, con las familias, porque estamos estigmatizados, estamos señalados como familiares de pandilleros, cuando nunca en la vida nos imaginamos. Mi caso, brevemente, mayo, ya no estaban, del año pasado, ya no estaban haciendo los cateos, solo mi pasaje. No lo llamo raro. Lo raro fue que a los 3 días llegaron unos PNC. Nos preguntaron que quiénes eran los dueños de mi casa y todo. Revisaron el celular de mi hijo, la computadora. No hallaron nada, preguntaron por unas personas, les dijimos que no conocíamos. En junio, mi hijo estaba recibiendo un curso de marino mercante, lo recibí allá en el lago de Apulo, él estaba en el de Billo, y en la mañana, al lunes, domingo, sábado fue, sí, lo recibió el domingo, lo detuvieron. ¿Qué son las últimas palabras? Porque alguien, un procurador de la Procuraduría, le prestó el teléfono para que se pudiera comunicar conmigo. ¿Y qué son las últimas palabras que mi hijo me dijo? ¿Y cómo? ¿Por qué? Yo no creo. Pues aquí estoy por el régimen, mamita, no te preocupes. ¿Y qué pasó? Bayunco más que todos los soldados, mami, o sea que un simple soldado, y no es denigrar su trabajo, ¿verdad? Pero un simple soldado decidió que mi hijo era pandillero. Y hasta ahorita yo no sé nada, yo no sé si él está vivo, él está muerto. Nos han puesto en trabajo, estamos mal psicológicamente, anímicamente también, nuestro cuerpo ya no puede. Régimen de sección que continúa y continúa. ¿Qué es lo que significa? Allá lo dijo el licenciado, es un fracaso porque no solucionan nada. ¿Qué es lo que hacen? ¿Será que ya están muertos nuestros familiares?
que Dios no quiera que no, ¿verdad? Pero ¿qué será? ¿Por qué no los liberan? A mi hijo le hicieron una audiencia, yo sí, al ver que la Procuraduría no resolvían nada, porque a los 17 días hubo una preaudiencia, yo no sé cómo se llama, no sé, cosas de leyes. ¿Y qué es lo que pasó? De San Salvador llegó la abogada de Procuraduría que lo defendía en Soyapango, donde iba el caso de él, nadie supo nada, no sabían nada. Yo entregué todos los arraigos, porque ahí mismo me decían, mire, saque esto, saque lo otro, para cuando sea la audiencia. ¿Qué es lo que pasó cuando yo fui a decirles? Ya se lo llevaron para el penal, ¿me podrían regresar los arraigos de mi hijo? Pues mire, siéntese señora, va a pasar con otro abogado porque ya le cambiaron. El otro me dijo, mire, a mí no me han entregado nada. O sea que desde un inicio, desde el principio, todo es ilegal. Todo es ilegal. Nuestro gobierno hace lo que él quiere porque lamentablemente tengo que decir nuestro gobierno porque soy salvadoreña. Y nos tienen aquí, pero seguiremos luchando, seguiremos poniendo nuestra cara como miembros de Movir. ¿Por qué? Porque es una injusticia la que se está cometiendo con nosotros como familia, porque no es solo con ellos. Ellos están allá secuestrados y nosotros aquí estamos afuera y vamos a seguir poniendo nuestro rostro con orgullo, no importa cómo se nos estigmatice, porque ellos no tenían por qué estar en una cárcel, mucho menos estar fichados y mucho menos seguir siendo recapturados cuando quizás no tienen nada por qué tenerlos, no tienen motivos, pero aquí estamos y seguiremos. Gracias. Buenos días a todas y todos. Quiero decirles que yo también estoy viviendo una experiencia muy dura. Mi hermano, ¿verdad? Es un campesino, un trabajador del campo de Tecoluca, un municipio muy golpeado por la guerra. Mi hermano nació en la guerra, mi madre lo perdió de 1 mes y lo recuperamos a los 7 años. Pasó un proceso mi madre para demostrar que era su hijo y que lo había perdido y lo reencontramos. Él nunca se apartó de ella. Mi hermano es muy conocido en el pueblo de Tecoluca como un joven alegre, solidario. Digo joven pues, porque para la edad que yo tengo, él es el más pequeño. Él cumplió en el penal 41 años. Mi madre perdió una hija en manos de las pandillas. Hace 10 años, mi hermana fue torturada y lanzada a la Salguate de 47 años. La familia sufrió ese dolor amargamente. Desde ahí empezamos a ver que mi madre fue perdiendo sus facultades y hoy con el régimen, mi mami perdió completamente la razón. Tengo a mi hermano preso desde entonces y créanme que a veces siento que quizás ya no está entre nosotros, porque en noviembre de este año cumplió 2 años que la abogada defensora de la Procuraduría nos dijo que tenía carta de libertad, que nos presentáramos un día jueves, en noviembre hace 2 años. No nos lo dieron. No vimos la carta de libertad. Y él, desde que se lo llevaron, estaba en Izalco. Hace 15 días que nosotros solicitamos algo que nos comprobara que él estaba vivo, que fueran a ver su condición de salud. Nos dijeron que todavía no es posible. Nos han dejado hasta enero en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y en la angustia con mi sobrina fuimos a Izalco porque ha habido traslados, nos dijeron. Ya no estaba en Izalco. La respuesta que nos dieron fue que fuéramos al SECOP o a Mariona. Y fuimos a Mariona primero. Y ahí lo encontramos. Ahí dicen que
que lo trasladaron de Izalco a Mariona y es lo último que sabemos de él. Pero hasta la vez no sabemos nada porque siempre te dan un número de CIPE, un número de celda y nada más. Y como les digo, mi hermano es un hombre bueno, un excelente padre, un gran hijo y un gran hermano, un vecino, un amigo. Si las autoridades investigaran realmente los casos, se dieran cuenta que son miles de personas inocentes que están pagando lo que no deben. A las autoridades un llamado a la conciencia, que tomen en serio el dolor de tanta gente. No solo han destruido la vida de las personas que están ahí detenidas, sino también de la familia. Nadie nos va a recuperar la salud de mi madre, nadie. Créanme que es una carga tan fuerte, porque uno ha vivido la guerra, vivió también el dolor que ocasionaron las pandillas y ahora también el dolor de pagar frente al Estado que debería defender nuestros derechos y nos ha destrozado la vida. Siento impotencia y mucha tristeza. Agradecemos las intervenciones, pasaremos a dar respuesta. Bien, en primer lugar, queremos solidarizarnos con sus testimonios, con sus vivencias, con su dolor, con sus búsquedas. Lamentablemente también agradecemos su valentía, que en este momento no se tendría que tratar de ser valientes, pero en todo caso agradecemos ese testimonio porque conocemos también de primera mano sus vivencias, ese sufrimiento, esa incertidumbre, esa frustración que implica tener a personas detenidas en el marco del régimen de excepción. Los testimonios mismos que ustedes han brindado en este espacio dan cuenta de las múltiples violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción. Como sabemos, hemos sido una sociedad que hemos sufrido la violencia de pandillas y que ahora estamos sufriendo la violencia estatal, y particularmente las mismas personas, los mismos sectores, las mismas comunidades que también sufrieron la violencia de pandillas. Por eso mismo vamos a continuar trabajando en el día a día en la atención tanto jurídica como psicológica para las personas que son familiares de detenidos en el marco del régimen de excepción, y también en estos espacios de seguir investigando, monitoreando y dando cuenta justamente de esos testimonios dolorosos, de esas vivencias dolorosas que están teniendo no solamente las personas detenidas, sino, como hemos escuchado esta mañana, también las familias. En verdad, como Instituto de Derechos Humanos seguimos trabajando, nos solidarizamos profundamente con todas estas vivencias que son el resultado también de la falta de garantías que tenemos. Lamentablemente no hay respuestas y esa falta de respuesta se atraviesa en todo nivel. También las personas que estamos trabajando en la defensa de los casos, en la defensa de la inocencia de estas personas, nos encontramos con esa falta de respuestas y la falta también de la institucionalidad que funcione ante tantas vulneraciones a derechos humanos. Dicho esto, también atestiguamos pues la falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado, de recarga justamente a ustedes, a las familias, de un deber que es del Estado, de proveer también a las personas que están detenidas y bajo su custodia, que se respete la integridad personal de ellas. Cuando una persona es detenida no significa que se avala al Estado para ser sometido a tratos crueles, inhumanos, degradantes, torturas, vulneración de su integridad personal y mucho menos la vida. Y que también el hecho de estar cobrando estos paquetes, ya sea físicos o las transferencias que se realizan, es trasladar esa obligación del Estado que ha detenido a estas personas y que no les debería de corresponder a personas que ya previamente están empobrecidas, a que busquen la manera para poder trasladar, para poder llevar estos paquetes a sus familiares. Realmente es una sucesión de violaciones a derechos humanos las que estamos experimentando, y por eso vamos a insistir también en que no podemos pensar que vamos a tener seguridad
cuando se están dando todas estas violaciones a derechos humanos y justamente lo que hemos venido a hablar esta mañana, que son esas vidas interrumpidas y esa ruptura de proyectos de vida e incluso no solamente de las personas detenidas, sino también de sus familiares. Respecto de la pregunta que se realizó, este informe está basado en 14 entrevistas, más otros testimonios también recopilados a través de medios de comunicaciones y otras organizaciones de la sociedad civil, y a partir de ello es que se ha elaborado también tanto lo que han señalado las personas que fueron liberadas, como sus familias, y donde se puede evidenciar justamente estas vidas interrumpidas, y con el espectro que significa también la vulneración a derechos, por una parte en el tema económico, pero también en la parte de integridad personal que abarca la integridad física, pero también la integridad moral, emocional, la salud mental, etcétera, que quizás son las repercusiones más marcadas, pero que a veces pasan más invisibles y desapercibidas. Creo yo que hemos ido, no solamente como IDUCA, sino con otras organizaciones defensoras de derechos humanos y otros medios también que han recopilado esos testimonios, que hemos dado cuenta de las injusticias que se viven en el régimen a raíz de las detenciones arbitrarias y cómo, volvemos al punto de partida, el hecho que estas personas no son consideradas como víctimas por el Estado imposibilita que se hable de reparación integral. Necesitamos tener un proceso también de justicia transicional en este sentido de lo que estamos viviendo en el marco del régimen de excepción, y de eso también ya ha dado cuenta un poco el informe que ha sacado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre régimen de excepción y derechos humanos en El Salvador. Creemos que esa es un poco la hoja de ruta que hay que seguir para poder salir de este embrollo en el que estamos y que también las familias puedan tener su justa reparación, que como mencionamos no se limita a las personas detenidas, sino también a sus círculos, a sus comunidades y justamente a los proyectos de vida de todas estas personas. Bueno, de mi parte, dos cosas que quisiera decir. Lo primero es un reconocimiento y un agradecimiento a quienes dieron sus testimonios para este trabajo, sobre todo porque, como ya se señaló en una de las encuestas del YUDOC, hay mucho miedo a hablar, mucho miedo a dar opinión crítica sobre las políticas que está implementando el gobierno. Por eso creo yo que hay que agradecer y reconocer la valentía de estas personas que se animaron a hablar y a compartirnos sus experiencias. Y lo segundo, si ustedes me lo permiten, recordar al padre Francisco Javier Ibizate, quien en sus clases de economía insistía mucho en que le pongamos atención a las cifras, que le pongamos mucha atención a las estadísticas, pero que no nos olvidemos que detrás de las cifras y las estadísticas hay personas, hay seres humanos, hay rostros y historias de vida que debemos respetar y debemos valorar. Yo creo que eso es muy importante, que no perdamos de vista cuando observemos nuestra realidad y no nos olvidemos que estamos hablando de seres humanos. Bien, nos extendimos un poquito, pero creo que era importante igual escucharnos y es valioso pues que también tengan la oportunidad de poder compartir sus testimonios. Ahora vamos a dar paso a la segunda parte. Adelante. Sí, muchísimas gracias. En estos momentos le vamos a ceder la palabra a Sonia Urrutia de Movir, quien nos tiene un importante mensaje. Bienvenida, Sonia. Antes que nada, muchas gracias por permitirme el poder compartir este foro, que sin duda es de mucha importancia para los que estamos dando toda una batalla de lucha ante este contexto muy adverso que tenemos en este momento. Y yo antes que nada quiero también solidarizarme con las familias que están y que han brindado esos testimonios. Creemos Movir
está en el camino correcto. Bueno, yo soy parte del equipo de conducción del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Soy sindicalista con 32 años de trayectoria. Igualmente, como defensora de derechos humanos, creo que desde que Movir se inicia, lo tuvimos muy claro de vivir bajo un régimen de excepción, donde hay una suspensión de garantías constitucionales que gravemente iban a afectar los derechos humanos. Y por eso vemos en esta investigación que se ha hecho, para Movir es de suma importancia, porque ¿qué es lo que se busca con esta investigación? Hacer conciencia al pueblo salvadoreño, porque nosotros sentimos ese dolor de ustedes, pero muchas personas dicen, está bien que estemos bajo un régimen de excepción. Ya veíamos, escuchábamos cuáles son los impactos que está causando este régimen de excepción. Este estudio va a servir para generar concientización social, porque no solamente capturaron a esta persona siendo inocente, y aquí hay que recalcar que Movir está dando la cara por todas aquellas personas que han sido inocentes, que no tienen ningún delito alguno. Pero ¿qué pasa cuando estas personas, si es que salen en libertad? ¿Quién está o quién va a resarcir esos daños psicológicos, traumáticos, para que esta persona pueda reinsertarse nuevamente a la vida social? Entonces, para mí, este estudio que se ha hecho, esta investigación, es de mucha importancia. Yo quizás también decir que el movimiento de víctimas del régimen de excepción nace meses después de haber sido aprobado un régimen de excepción. Yo recuerdo que fui yo como delegada, Sonia Urrutia, y el compañero Samuel, en donde acompañamos una marcha que se estaba llevando a cabo, una concentración aquí en El Salvador del Mundo. Y nos unimos y empezamos a agarrar contactos con la gente, porque habían otros grupos que querían aprovecharse, ¿verdad?, de ese dolor de las familias. Entonces, con Samuel empezamos a buscar a las víctimas y empezamos a agrupar. En ese caso, bueno, yo soy una de las fundadoras del movimiento de víctimas del régimen de excepción junto al compañero Samuel. Y desde un inicio, pues, en respuestas a esas necesidades de los familiares, de las personas que habían sido detenidas injustamente bajo un régimen de excepción, Movir, cuando surge, tratamos de crear una red de intercambio de información basada en las experiencias de sus miembros, de los padres, de la pareja, de los familiares, de los amigos detenidos injustamente. Esto con el fin de garantizar un filtro para poder proceder a defender realmente a aquellas personas pues que han sido víctimas del régimen de excepción, pero que no tienen un delito alguno. Es así como hemos visto que Movir ha venido acompañando a diferentes familias que han sido gravemente afectadas, y en la movilización en la calle, acompañando al pueblo. ¿Por qué? Porque estamos ante un régimen de excepción donde hemos perdido todos los derechos constitucionales, pero que también hay
el Estado tiene cooptado los tres poderes, donde no hay independencia, donde las instituciones que se supone que deben de estar para garantizar los derechos de todas aquellas personas que se han visto afectadas, no hay respuestas. Ya ustedes han podido observar, MOVIR se ha movilizado ante la Procuraduría de Derechos Humanos, ante la Fiscalía General de la República, ante la Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de la República, pero estas instituciones están prácticamente calladas porque están siguiendo un guión del Estado. Un silencio total ante las graves violaciones que está causando este régimen de excepción. Entonces, para MOVIR, en este momento se convierte en un instrumento de lucha que representa decenas de madres, esposas, hijas e hijos y familiares de víctimas del régimen, en el cual ha venido, digamos, desafiando este régimen de excepción, que cuando nos movilizamos, que nos echan la policía, los antimotines. Yo recuerdo cuando se protestó durante el concurso de Miss Universo, MOVIR, pues, se desafió, ¿verdad? Junto a ustedes, a las personas que han sido víctimas, a todos a la militarización, porque inmediatamente se movió el Estado con antimotines, con vehículos llenos de policía, con soldados, y yo pude observar, porque yo estuve en esa actividad, cómo los hijos, algunas compañeras se movilizan con sus hijos porque no tienen quien se los cuide. Y yo veía ese impacto que generó para los niños ver a los militares. Y muchos niños en ese momento se impactaron tanto que salían corriendo y otros salían llorando. Y pedían a su madre, quiero irme. Porque eso es lo que ha generado el régimen, como ya lo decía acá la compañera, ¿verdad? Hemos enfrentado bloqueos fuertemente armados, ¿verdad? Recuerdo también, en esa ocasión se estuvo en el Hotel Intercontinental, en esa actividad. También hay que agregar que el trabajo de MOVIR, entre también otros grupos que están en la palestra pública, luchando por defender los derechos humanos de las víctimas. Han expuesto al mundo las realidades que hoy por hoy vivimos en El Salvador. En el informe publicado el 16 de julio por Human Rights Watch sobre el régimen de excepción, en ese informe se describía las graves violaciones de derechos humanos contra niños, contra niñas, que viven en las comunidades más pobres de este país, personas de bajos recursos, ¿verdad? Como también en esa revista se señalaba la detención de 3.000 niños, entre ellos varios que han muerto en detención en las cárceles. Estas organizaciones de derechos humanos, entre ellas pues el MOVIR, un movimiento que tiene organización en las 14 departamentos de este país, tenemos organización, ¿verdad? En el cual pues se ha presentado pruebas de esas torturas, de violaciones hacia los derechos humanos cometidas por este gobierno a través del régimen de excepción, que ya llevamos 2 años de estar bajo este régimen, donde se ha podido observar
muertes en las cárceles, torturas en las cárceles, convirtiéndose en delitos de lesa humanidad, en donde no existe el debido proceso judicial, en donde muchos bebés que nacen en las cárceles han muerto por falta de atención médica, y el gobierno, aún con esto que generalmente impacta, está totalmente callado. Entonces, para nosotros, esta investigación que se ha hecho a raíz de todos esos testimonios también que ustedes han podido brindar, es para ir generando una concientización al pueblo salvadoreño y el grave impacto negativo que se va a causar, y que para resarcir esos daños, yo me pregunto si todavía hay personas con traumas que vivieron el conflicto armado, todavía hay personas que no han logrado sanarse. Y yo pregunto, ¿cuánto nos va a llevar para que este problema que está causando el régimen de excepción podamos resolver? Entonces, mi llamado acá quizás también es, y aprovecho para decir que Movir está por el lado correcto, y que las víctimas del régimen de excepción que están acá y que se movilizan junto a Movir, junto al bloque, junto a otras organizaciones que estamos dando toda una batalla por denunciar todas las injusticias que se está viviendo con este gobierno. Estamos por el lado correcto. Y yo le he dicho, cuando todos los espacios de democracia, porque hay que decirlo, antes del gobierno de Bukele, no teníamos una democracia plena, porque hay que ser sinceros, no teníamos una democracia plena. Pero no estábamos como estamos en este momento, donde hay una grave crisis social que se agudiza cada vez más. Un país lleno de deudas, se tapa una deuda, se abre otra, etcétera. Hay una hambruna en El Salvador y nadie dice nada. Y las autoridades del Estado brillan por su ausencia. Entonces, para nosotros es importante recalcar que cuando todos los espacios se cierran, no nos queda otra salida que es organizarnos y movilizarnos. Porque ustedes, padres, madres, hijas e hijos, son los que están peleando toda una batalla ante un contexto adverso que hoy tenemos. Y aún, hay que decirlo también, los niños, acá conocemos un lugar de los planes de Rendero, Panchimalco. Hay lugares donde se llevaron a la mamá y al papá y quedaron los niños abandonados. Y los vecinos dijeron, yo me quedo con este, se repartieron los niños como que era otra cosa. Y ahora muchos niños están siendo abusados sexualmente. Entonces, yo felicito de verdad este espacio por darle esa prioridad a las familias que realmente necesitan de estos espacios para que les acompañemos y decirles que estamos con ustedes ante ese dolor, ¿verdad? Y que vamos a seguir luchando. Eso nada más. Y muchísimas gracias por este espacio que me han brindado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia. En estos momentos presentaremos el corto documental Movir, una lucha por la libertad.
marzo de 2022, el gobierno de El Salvador estableció un régimen de excepción para combatir a las pandillas, luego de un fin de semana con 87 asesinatos. Este régimen, que restringe derechos fundamentales de los salvadoreños, ha generado más de 100.000 personas detenidas, entre ellas miles de hombres y mujeres inocentes, que no tuvieron derecho a una legítima defensa, y que en noviembre de 2024 muchas siguen privadas de su libertad. Y más de 260 han perdido la vida en los centros penales. Familiares de personas inocentes detenidas buscan información del estado de sus seres queridos, pero nunca obtienen respuesta. No pueden saber su estado de salud o incluso si aún siguen con vida. Bueno, yo soy de una organización también social que la gente buscaba ayuda con el tema del régimen de excepción por las capturas arbitrarias, y pues nosotros estamos también a la expectativa que el régimen podría ser de verdad para combatir a las pandillas, que era un problema muy grave en el país, pero vimos también que había muchos abusos, muchas capturas arbitrarias, redadas completas de jóvenes de las comunidades donde supuestamente ahí las pandillas tenían control, y dijimos, algo está pasando aquí. No es cierto que el régimen sea solo para combatir las pandillas. Entonces comenzamos a participar en las marchas que convocaban, cualquier persona convocaba una marcha, y ahí iba la cantidad de familias pensando que esa marcha iba a servir para algo, pero cualquiera convocaba en las redes sociales. Entonces fue como fuimos nosotros conversando con la gente, contactando a la gente, porque nos dimos cuenta que las organizaciones defensoras de derechos humanos estaban colapsadas, ya no daban abastecimiento. Y este día queremos responsabilizar al Estado salvadoreño, que es el único responsable por estas capturas arbitrarias. Estando ahí en El Salvador del Mundo, se acercó, vi que se andaba un señor y una señora, ahora quienes son Samuel Ramírez y la licenciada Sonia Urrutia, y se acercó don Samuel y me dijo, ¿y usted es víctima? Sí, le dije yo. ¿Qué tiene detenido? Una hija. ¿Es inocente? Sí, es inocente. ¿Y cree que no me regala su número de teléfono? ¿Cómo? ¿De dónde es usted? De Sonsonate. Fue las primeras palabras que cruzamos con Samuel Ramírez. Y medio quedamos platicando, no mucho me quise involucrar, solo escuché lo que decía, hablaba la licenciada Urrutia y el compañero Samuel, pues por ahí buscando gente, contactos, y muchos se los negaban. Entonces, me dijo, ¿cree que si al convocarlo a una reunión podemos reunirnos? Claro que sí, le dijo don Sonsonate. Y así fue como yo conocí a Samuel Ramírez. Pero en ese entonces no era móvil. Era Samuel Ramírez y licenciada Sonia Urrutia. Aquí no hay otra, hay que organizar a las víctimas y que ellas mismas se luchen por sus derechos. Entonces por eso surge Movir. Movir surge el 16 de agosto del 2022, 5 meses después de haber iniciado el régimen. Ya habían capturado miles de personas, jóvenes de las comunidades, sin el debido proceso, sin órdenes judiciales, sin órdenes de captura. Todo significaba que había violación a los derechos humanos. Entonces, esa fue la lucha de Movir. Luchar por estas personas que se demuestran que son inocentes. La primera petición fue pedir la derogación del régimen de excepción en la Asamblea Legislativa. Creo que fue una acción muy atrevida porque en ese momento el régimen era lo mejor, porque también el gobierno lo vendía tan bien, y lo explotaba mediáticamente, y la gente creía que era lo mejor que había en este país. Entonces tuvimos ataques de funcionarios de gobierno, de troles, esa maquinaria de troles que tiene el régimen, se nos vino encima a nosotros, acusándonos de pandilleros, de defender delincuentes. Sin embargo, pues a la fecha hemos demostrado que teníamos la razón, y la seguimos teniendo, porque todo el mundo reconoce ahora que sí hay violación de los derechos humanos, que sí hay víctimas inocentes en la cárcel y que no debieron de ser capturados. Historias que nunca debieron suceder. Pesadilla en Semana Santa. Fue
un 5 de abril del 2023. Estando en mi casa, yo estaba en mi casa, era tiempo de Semana Santa, tiempo de vacación, ¿verdad? En otras palabras. Y a eso de las 3:30 de la tarde llegaron pues los agentes policiales. Ese día había habido un acontecimiento. Había matado un señor que es dueño de buses, era dueño de buses. Llegan ellos a mi casa, invaden mi casa, ¿verdad? O sea, de repente aparecen en mi casa y me dicen ellos a mí, estas organizaciones, porque yo en mi casa acostumbraba a atender unos papeles de MOVIR, de algunas ONG, de la Fiscalía, de la Procuraduría. ¿Por qué los tenía? Sencillamente porque a mi hija la habían capturado el 11 de noviembre del año anterior, o sea, del 2022. Llegaron a mi casa el 5 de abril del 2023. Habían pasado pocos meses, ¿verdad? Entonces me dicen ellos de que voy a estar detenido. Y me dicen ellos de que porque hoy he participado en el asesinato. ¿Y por qué aseveran eso ustedes? Porque, bueno, ¿dónde están las armas? Vamos a buscar, y comenzaron a registrar. Yo sabía que no era por eso. Yo sabía que era por otra cosa. En ese momento también se da el fenómeno de que en lo que los policías me meten a la patrulla de ellos, ¿verdad? Llega mi hijo y él dice, ¿ustedes por qué se llaman a mi papá? Por una persona decente. Subite vos también, le dijeron. Desde esa fecha él está preso, no ha salido todavía. Está en el penal de Mariona aún. Como a las 12 de la noche, ¿verdad? Estando ahí en el penalito sueltos, llegan los policías y nos dicen a nosotros, pues sí, un papel, ¿verdad? No tiene nada que ver ustedes ahí, están limpios. Pero fíjense que por régimen se van a quedar. ¿Cómo por régimen? ¿Cómo nos pusieron las esposas? ¿Y por qué? Por régimen se quedan. O sea, ¿cómo es eso? Pues nos investigan, no tenemos nada que ver en el asunto, pero por régimen sí nos íbamos a quedar. No nos dijeron ni por agrupaciones ilícitas, ni por este delito, ni por el otro, no, que por régimen se van a quedar. Son las cosas que uno no logra entender, pues, ¿verdad? ¿Qué tipo de sistema ofrece estas cuestiones para el cuidado de la sociedad? El día 7 de mayo nos sacan, pero todo el mundo alegre, porque empecé, como ahí en Ilopango hicieron unos filtros. En 5 situaciones fuimos a platicar con distintos cubículos en oficinas, ¿verdad? De hecho, yo pues me atreví, le pregunté a una licenciada, ¿verdad? Una muchacha que estaba ahí, mire, disculpe, le dije que yo soy profesor y no entiendo por qué he venido aquí. Me dijo ella, mire, don fulano, no se preocupen porque ustedes ya se van a ir, ustedes lo están desvinculando, ya los desvincularon de todo. Ustedes ya se van a ir, no van a pasar mucho tiempo presos. Nos meten a las esposas a las 6 de la tarde y llegamos a la 1 de la madrugada a Mariona el siguiente día. Llegamos y, ¿dónde vivían ustedes? Ustedes pertenecen a Talmar, vayan para allá. Esos van a ser sus jefes. ¿Quiénes son de la MS? Yo no, pues yo como nunca he andado en pandillas. Ni 18, ni MS, ni de ninguna manera. ¿Pero dónde vivía? Este lado, pues yo soy tu jefe. Cualquier cosa me decís. Por el momento van a dormir en el suelo, porque aquí solo los de la clica van a dormir. Los de la pandilla van a dormir en camarotes y lo que no son nada, suelo. Ahí pasé, solo en Mariona pasé 6 meses, prácticamente. Porque luego salí libre, ¿verdad? Y me dieron de sobreseimiento definitivo. ¿Verdad? Yo ni sabía qué era eso, porque de esas cosas no sabía. Y yo pues llegué a la celda de la que había sido libre, ¿verdad? Y le dije a los demás, me dieron un sobreseimiento definitivo, quedé libre totalmente. Y me dijo contento, ¿verdad? De que había salido libre yo, y le digo, mira, ya salí libre, y yo creo que ya, que 3, 4 días me voy, y no te preocupes, que yo, pero no. Pasaron los 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, 10 días, 20 días, y yo no salía, y pues a los 26 días salí, porque salí el 26 de octubre, quedé libre. Me estuvo aproximadamente 6 meses, ¿verdad? De noviembre a mayo, a 5 de mayo, son 6 meses. Ella salió, pues me cuenta ella a mí de que le hicieron una entrevista, le pusieron esto que le llaman el polígrafo, parece. Y ahí fue donde ella salió. En el caso de mi hijo, nosotros hemos tratado de apoyar al abogado, ¿verdad? Defensor, para que él, pues, haga lo que pueda, pues, ¿verdad? Para sacar a nuestro hijo, sabiendo que él es totalmente inocente. Este padre de familia se acercó a MOVIR luego de haber vivido en carne propia haber sido víctima del régimen. Dio testimonio de los malos tratos y de los miles de inocentes que se encuentran detenidos. Policías sabían
que era inocente. El 9 de febrero, como a las 11 de la mañana, mi hijo salió como cosa de las 10 de la mañana a trabajar, porque él trabaja de Uber. Salió él a trabajar y ya como a las 11 de la mañana llegaron dos compañeros de él corriendo a decirme a la casa. Tocaron el portón y salí a ver a la calle. Cuando yo salí a ver a la calle, eran dos compañeros de él. Y me dice uno de ellos, madre, no le traigo buenas noticias. Yo en el momento le digo, sentí duro. No fue fácil para mí cuando me dijeron de que mi hijo estaba detenido. Se lo acaban de llevar, me dijo. Y mi hijo llorando me decía, mami, me dijo, se lo juro ante Dios, me dijo, que yo no he hecho nada, mami, me dijo. Si yo hubiera hecho algo, yo se lo dijera, me dijo. Pero está un Dios que es testigo, me dijo, que yo no he hecho nada, mami, me dijo. Sí, hijo, le dije yo todavía. Te entiendo, le dije yo, porque sé lo que sos, hijo, le dije. No porque soy tu nana, le dije yo, te voy a defender, hijo, pero sé lo que sos, hijo, le dije yo. Me dijo él, mira, mami, me dijo, vea de qué forma me saca de acá, me dijo. Y entonces vine yo y me fui para un policía y me dijo, no, me dijo, está subido al sistema, ya no podemos hacer nada, me dijo. En la delegación lo tenía. Y yo pude entrar a esa delegación, era porque los policías de ahí me conocen a mí. Son conocidos los policías. Pero todo fue por la cuota que les estaban dando a los policías, porque ellos querían ganar esa bonificación que les estaban dando. Por eso es que ellos agarraban al que se les ponía enfrente, por amor a esos 200, 300 dólares que les daban. Porque como dicen, de que ellos les ponían una meta de que para que ellos llegaran acá, llegaran al puesto policial, y tenían que reunir no sé cuántas cabezas durante el día. Por eso es que ellos recogían al primero que llevaban en la calle. Fíjese que yo me enteré por ese amigo que tengo, porque tengo varios amigos, soy honesto en decirle, tengo varios amigos en la policía. Y como les digo yo, algunos son buenos elementos de la policía, pero otros son unos corruptos. Son unos corruptos, sinceramente se lo digo. Entonces me dijo uno de ellos, me contó y me dijo, no, me dijo, aquí lo que está fregando es la bonificación que el presidente ofreció, me dijo, y los 15 días de vacación que ha estado dando. Eso es lo que hemos dado, me dijo. Por eso es que el recogido que se les ha puesto enfrente. De allí lo sacaron, lo llevaron para el penalito. Ahí solo lo tuvieron 3 días porque yo lo vi hasta cuando lo sacaron de ahí, porque yo, día y noche yo ahí estaba en el penalito. No me despegué del penalito. Todavía salió bien contento cuando salió de ahí del penalito, salió bien contento a subirse a la costa que lo iban a llevar. Y me dijo, mamá, me dijo, póngame el abogado, me dijo, póngame abogado, mami. Me dijo, sí, hijo, vamos a tratar la manera de ponerte el abogado. Le dije. Y ahí lo trasladaron de penalito, lo trasladaron para allá, para cárcel de mujeres. Allá estuvo 6 meses. A los 6 meses lo trasladaron para Mariona. Y pues, gracias a Dios, pues de ahí de Mariona no me lo han movido. Fíjese que el abogado, pues yo no he puesto abogado. El que lo ha puesto es el suegro de él, el papá de la muchacha, y él ha puesto el abogado. Porque yo, como les dije yo no tengo de dónde poner un abogado. Pues. Y si voy a correr a uno de los de la Procuraduría, es por gusto. Eso es por gusto. No es mi tiempo que ando perdiendo con ellos ahí. Porque ellos no se mueven para ningún lado. Pero la documentación que mi hijo, el abogado presentó, él me dijo, estaba seguro que con esa documentación que él había presentado, mi hijo venía para afuera. Pero como mi hijo, la muchacha quedó embarazada también, nació un bebé. Entonces, el que nació el niño, la cipota, ella solita le toca sentar al niño. Ella sentó al niño sin nombre y sin apellido de él. Entonces, porque no permitieron de que se pusiera nada, porque dijeron de que no, que ella tenía que sentarlo y así nomás tenía que quedar el niño. Y hasta cuando él saliera, que tiene que arreglar eso. Entonces el niño no tiene documentos. No tiene documentos. O sea, tiene documentos, pero solo la mamá aparece ahí. Él no aparece ahí. Entonces la jueza de eso se agarró. De que dijo que nosotros como que estábamos sobornando, prestando ese niño. Y le digo, no ha sido fácil luchar con ese pequeño. Porque solo la muchacha. Y a veces ella me dice, mire, usted tiene que me deparar la leche del niño. Y le digo yo a ella, mire, no tengo, pero empecé un poquito, voy a ver cómo hago para conseguir. Entonces me toca prestar para cuando mi esposa le paga, yo cancelo ese dinero que prestaba para poder darle a ella para la leche del niño. Y a consecuencia de todo esto, yo como les digo, yo me he tratado de hacerla valiente. He tratado la manera de que la gente no me vea llorar, no me vea que yo sonrío en la calle.
pero solo yo sé mi dolor que cargo. Y yo he cargado todo ese dolor y eso me afectó mucho, porque muchas veces no desahogué lo que yo sentía. Esta madre de familia dice que seguirá luchando con la ayuda de Movir, porque sabe que no lucha por un delincuente, sino por su hijo que sabe y que ha demostrado que es inocente. Capturado trabajando. Mi hijo, a él me lo capturaron el 15 de mayo del 2022. En su trabajo, él trabajaba manejando mototaxi. Era día domingo y teníamos un evento de ir a dejar una comida porque a mí me encargaban comida para eventos, para cumpleaños, para bodas, y él pues era el que me llevaba, él es mesero, y su hija y su esposa pues también iban a trabajar. Ese día teníamos el encargo de 100 platos de comida, y me llama y me dice, mami, dice que me acaban de detener unos agentes, y dicen que los acompañe, que me quieren hacer unas preguntas nada más. Y le dije yo, hijo, y yo sentí que la tierra me tragaba, pues. Teníamos el compromiso, tenía él que sacar su compromiso ahí de su trabajo. Y le dije yo, hijo, ¿y crees que solo si solo me dicen que me van a llevar para ir a hacer unas preguntas, mi hijo? Y nos fuimos a la delegación. Y cuando llegamos, pues les pregunté yo que por qué no lo tenían ahí. Y ya me dijeron que quedaba detenido. Imagínense, se lo llevan para hacerle unas preguntas. Y ya cuando llego, me dicen que quedaba detenido. Y aún me dejaron que entrara a verlo, allí donde me lo tenían, a él solito, amarrado como a un pasamano. Se supone que le dijeron que era una denuncia anónima que habían hecho. Y le digo yo, hijo, si es que mami me dice, yo no sé ni por qué estoy aquí, me dice. Yo me fui el siguiente día, que era el 16 de mayo, me fui y como a las 5:30 de la tarde me estaban trasladando para el penal de Izalco. Y hasta ese fue el último día que yo he visto a mi hijo. Me lo tuvieron casi 3 meses, desde ese día hasta como el 28 de mayo, de julio del 2022, hubieron traslados. Yo no sabía, yo llegué y hablando con los custodios, con los que están ahí, me dijo, su hijo ya fue trasladado. ¿Y para dónde? Le dije yo. Para Mariona, me dijo, porque los civiles para ahí lo están mandando, me dijo. Y ahí permaneció desde esa fecha del 28 de julio hasta el 12 de marzo, hasta el 8 de marzo del 2023. Yo llegué el 12 de marzo del 2023 a Mariona, porque a dejarle paquete. Cuando llegué, me dijeron que ya no estaba ahí. Me dijeron que estaba enfermo y que todos los que estaban enfermos los estaban sacando de ahí. Y le dije yo, pero ¿y qué tiene? No sabemos, no lo podemos decir. Y se queda uno, Dios mío, ¿qué tiene mi hijo? ¿Y para dónde me lo trasladaron? Ahorita se lo trasladamos para Zacatecoluca. Yo le llevo medicinas, las que a mí se me ocurre llevar. Yo le llevo cremas combinadas, acetaminofén y vitaminas, algo así como para él, porque él padecía de un dolor bien fuerte de cabeza. Entonces le llevo unas pastillas que compraba para darle para el dolor de cabeza. Si se las dan, pues solo Dios y ellos saben, pero uno espera en Dios que sí, ¿verdad? Y les pregunté yo qué tenían, no me quisieron decir hasta esta fecha, desde que se lo trasladaron el 8 de marzo del 2023 hasta esta fecha, como 17 meses de estar en ese lugar, y a mí no me dicen nada, no me dicen qué tienen, que no es fácil, que en un año pierdas a tu esposo, que en el próximo se te muera tu hijo de COVID, y que en el próximo te lleven a tu único hijo varón que te había quedado, que era tu apoyo, tu ayuda. Y además de eso, después me viene todo lo de las estafas, lo de la gente aprovechada,
que me decían, parecía que, y uno pues pensando y creyendo que todo es cierto lo que le dicen, me salen con que sí, que ya me van a dar a mi hijo, que sí me decían, ya para este 24, eso fue en el 2022, ya el 24 de diciembre usted lo tiene a su hijo cenando con usted. Y después ver cómo se burlan de uno, me dicen, me cobran $6,000, que era la cantidad que yo iba a pagar, porque era la cantidad mínima que el juez cobraba de fianza, que era lo que estaban cobrando la fianza por darme libertad a mi hijo. Y uno piensa que todo es cierto, que sí, que así es. Y me dicen, es la cantidad mínima, pero bueno, se desaparecen a los 3 días. Imagínense que a los 3 días me dice mi hija, mami, no le ha vuelto a llamar el abogado, no, hija, se ha desaparecido. Mami me dice, pero no le he dicho nada, no. Como a los 3 días aparece de nuevo y ya no eran $6,000, ya de hoy para mañana querían que yo les entregara la cantidad de $10,000. El régimen no respeta a nadie, porque no tenemos derechos. Nos han quitado todos los derechos constitucionales. No hay derechos, pues no tenemos defensa. El pobre, el único delito que tenemos es ser pobres. Y por ser pobres, estamos pagando las consecuencias del régimen. Yo tengo 29 meses y no ver a mi hijo. No sé. ¿Hasta cuándo Dios me va a permitir verlo? Esta madre de familia asegura que acompaña las marchas de Movir sin miedo, porque el peor daño que le pudieron hacer ya se lo están haciendo, al tener a su hijo luchando por su vida en un centro penal. Joven, trabajadora e inocente. Mi pesadilla, porque yo no le puedo llamar de otra manera, ¿verdad? Es una pesadilla en verdad. Empezó el 17 de enero del 2023, para ser exacto. Ese día por la tarde circuló en redes sociales, cuando le digo tarde, que quizás 7 de la noche, cuando mi hija empezó a recibir mensajes, ni nosotros nos habíamos dado cuenta, donde habían subido a mis hijas, donde decían que eran pandilleras, fotos de ellas, donde decían que eran pandilleras, que mujeres de pandilleros, que recogían renta. Mi hija se preocupó